Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con la doctora Mónica Garmendia, que nos hablará de Derecho Previsional, modelos descritos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Hola, buen día para todos. Realmente es un honor poder estar aquí con ustedes. Le agradezco especialmente al Colegio Público de Abogados por la invitación que me cursa todos los años para poder transmitir y crecer juntos en esto de los trámites previsionales, que siempre hay cosas nuevas para comentar. También le agradezco a todos los colegas que se han comunicado conmigo y realmente es un gusto poder estar compartiendo con ustedes estos temas, bueno, que año tras año los vamos actualizando y vamos teniendo nuevas cosas que decir, ¿no?, al respecto. Cuando empezó la pandemia y se declaró la pandemia y el tema del ASPO y el DISPO, nosotros nos encontramos con una realidad totalmente distinta. De estar presentando trámites en forma presencial y teniendo algunos elementos del expediente administrativo que estábamos solicitando a través de algunas de las prestaciones que íbamos a requerir en las distintas unidades de atención de ANSES, nos encontrábamos que teníamos acceso a través de solicitar un turno y concurrir con los elementos para iniciar este trámite. Pero desde la pandemia surgió un problema, ¿no?, que era que se suspendieron los pagos, perdón, los inicios presenciales de los expedientes y empezó a tener como una creación novedosa y un poco complicada al principio la atención virtual. Si bien veníamos hablando de trámites que tenían que ver con el tema de los expedientes virtuales o electrónicos, se quiso transformar todo en forma virtual. Y ahí teníamos los problemas los abogados para poder iniciar los expedientes que necesitábamos. Bien vimos la reunión anterior que las prestaciones aquí previsionales atienden, de seguridad social total, atienden contingencias que están amparadas como un derecho que es irrenunciable y es un derecho humano y alimentario. Y nos encontramos con el problema de una UDAI que estaba cerrada, que no daba turnos presenciales y que tampoco estaba muy completo el tema de la plataforma virtual, ¿no? La autopista virtual de ANSES para poder iniciar los trámites. Es así como al principio muchos de nuestros colegas tuvimos, bueno, también nosotros tuvimos que iniciar amparos para poder iniciar algunos de los trámites que no eran admitidos en la plataforma virtual porque también traía muchas complicaciones al principio. Sabemos que hay determinados beneficios que requieren algún tipo de probatoria que es difícil poder acceder a través de la plataforma virtual. Si bien había trámites que sí lo podíamos hacer, como hablamos de la PUAM, la Pensión Universal del Adulto Mayor, que no se requiere más que la edad y pasar el nivel socioeconómico, ahí sí, con los 65 años, podía iniciar este expediente para poder cobrar esta prestación. Ahora bien, cuando hablábamos de otro tipo de trámites, por ejemplo, los retiros transitorios por invalidez, ahí se produjo un problema muy serio porque las comisiones médicas no estaban funcionando. Entonces sabemos que cuando iniciamos
este tipo de prestación tienen que ir a hacer una revisación a la Comisión Médica de Origen para que pueda determinar el grado de incapacidad laborativa que la ley requiere el 66%. Entonces, al no funcionar las comisiones médicas, nos encontramos con la imposibilidad de poder iniciar estos trámites y a su vez el gran inconveniente que teníamos era que se podía perder la regularidad. Ustedes saben que en las cuestiones de pensiones directas, como cuando el causante fallece estando cesado trabajando, o estando trabajando, por eso es directa, sus derechohabientes pueden solicitar siempre y cuando reúnan el requisito de regularidad. Y lo mismo pasa con los retiros transitorios, es decir, estamos hablando de una persona que tiene que tener una regularidad de aportes para poder solicitar este tipo de beneficios. Si pasa el tiempo y hay un aislamiento y no está trabajando o hay inconvenientes, vamos a ver que podemos llegar a perder esa regularidad que está requerida por la ley, por los decretos de regularidad. Y de ahí la importancia de solicitar la prestación, de ir y pedir. Si nosotros hablamos del principio de la inmediatez, donde la persona tenía que tener todos los elementos necesarios para poder acceder a su beneficio previsional y nos encontramos que no lo podía realizar porque estaba con un tema de que la UDAI estaba cerrada y podía llegar a perder el beneficio, decíamos los abogados, ¿y qué hacemos para que no pierda la regularidad? Y bueno, lo que tenemos que hacer es cuando nosotros tratamos con la administración, tenemos que aplicar la ley de procedimiento administrativo y las notificaciones fehacientes. Bueno, mandemos una carta documento para interrumpir el plazo de la prescripción y así poder tomar, hacer respetar esta fecha como un plazo y ante la imposibilidad de iniciar este trámite. Entonces teníamos que pensar qué íbamos a hacer los abogados. De hecho, se presentó los amparos en la justicia previsional, los amparos porque veíamos que el tema de la imposibilidad de iniciar este trámite podía llegar a ser muy perjudicial y muy largo y engorroso después poder hacer reconocer este beneficio. Cuando hablamos de los trámites previsionales, hablamos de todos los trámites, ¿no? Y hablamos de este tipo de trámites que hacemos, que pueden ser en forma presencial o puede ser en forma, ahí está, ¿cómo iniciamos estos expedientes? Puede ser en forma presencial con el turno otorgado. Nosotros sabemos que cuando tenemos que solicitar un turno porque vamos a iniciar, pedimos en la página de ANSES con el número de CUIP y la clave de seguridad social, pedimos la fecha para el inicio del expediente. Entonces nos van a dar la fecha y la UDAI, la hora en que vamos a iniciar el trámite. Nosotros tenemos que ir ante la UDAI a solicitar con toda la documentación, que después vamos a ver qué tipo de documentación, de acuerdo a qué trámite vamos a realizar. El gran problema que existe, que sigue existiendo, y lo veo en las páginas de los colegas, dice, no hay turno, que tienen que solicitar el turno a la madrugada, ¿no? Ese problema hace mucho tiempo que lo venimos teniendo. Entonces, la importancia del turno, a pesar de la fecha que nos den, de ahí se cuenta, digamos, si está todo bien y después se caratula y te dan el número de expediente, se cuenta la fecha de inicio del expediente. Entonces, qué importante es tener este registro de la página de ANSES, del turno, que tenemos que acompañarlo cuando vamos a iniciar con todos los formularios completos que exigen y toda la documentación que se requiere para la iniciación de este tipo de expedientes que podemos iniciar, ya sea un expediente de jubilación, de pensión, un reajuste también. Así que bueno, de acuerdo al tipo de trámite que nos permite usar, iniciar la página, vamos a solicitar este turno. Con respecto a la plataforma virtual y el expediente electrónico que todo el mundo
ya veníamos hablando hace muchos años, pero la realidad de la pandemia nos hizo acelerar los tiempos, sea tanto en el expediente administrativo como en el expediente judicial. Esta es una teoría del expediente administrativo. Es una teoría que venimos trabajando hace muchísimos años, del expediente digital, que se pensó principalmente para la administración pública. Es una teoría alemana que se venía hablando del expediente electrónico. Y bueno, hoy en día no solo se trabaja con un expediente virtual en ANSES, sino en muchísimas oficinas, AFPI, por supuesto que también, y nosotros estamos trabajando con el teletrabajo, es decir, que muchas de las consultas que evacuamos y de muchos de los trámites que realizamos, los realizamos a través de esta, de forma virtual, ¿no? Especialmente en el expediente judicial, que como saben, por las distintas acordadas de la Corte, se aceleró también el inicio completo del expediente virtual, que trajo muchos beneficios. Por ejemplo, se aceleraron los tiempos. Lo podemos ver cuando sale la sentencia de primera instancia y apelan, el expediente no tiene que ser como cuando era soporte papel, que estaba años para subir a la Cámara, sino que ahora lo hacen en forma rápida. Eso es una ventaja que hemos ganado muchísimo tiempo con este expediente virtual. Bueno, como dije al principio, algunos trámites se podían realizar, como la cual, la pensión derivada, la PDU, la PC y la PAP, o sea, la jubilación de la ley 24241, siempre y cuando tuvieran el CIPA los 30 años o más aprobados. En este caso era prácticamente automático, en el sentido de que si bien la plataforma virtual al principio trajo algunas dudas en cuanto a la utilización, si lo utilizaban como consulta o la demora que podía haber, no se olviden que este inicio lo trabaja un empleado de ANSES y el expediente se deriva para la resolución a la UDAI más cercana al domicilio del peticionante. Uno de los problemas que surgieron y que existe es la acreditación de poderes. Siempre nosotros cuando hacíamos la presentación del expediente presencial, acompañábamos un poder certificado donde podíamos realizar todos los trámites nosotros, o bien nos acompañaba el poder dante para firmar al momento de iniciar el expediente el poder. El tema del poder virtual trajo un inconveniente porque en pleno ASPO tenía que concurrir para certificar la firma al domicilio del peticionante un empleado de ANSES, con lo cual era una exigencia muy fuerte porque había un aislamiento total, no podíamos circular y sin embargo tenía que ir una persona a trasladarse a certificar las firmas, y ese es un inconveniente que sucedió y que fue una de las cuestiones más complicadas. Cuando nosotros vamos a realizar alguna de las prestaciones que dijimos que amparan alguna de las contingencias, como es la vejez, la invalidez o el fallecimiento, de acuerdo al tipo de prestación que vamos a solicitar, vamos a llevar la documentación. En principio, sabemos que queremos solicitar el turno o queremos poder iniciar un trámite, tiene que haber la acreditación de datos personales, que es el ADP, que son todos los datos que se requieren del peticionante, es decir, el nombre, los nombres, el apellido, el domicilio, el número de documento, el de CUIL, la fecha de nacimiento, bueno, todos los datos que se requieren para comprobar que es esa persona y los datos que se van a necesitar luego cuando se inicie, de que sean ciertos y que se comprueben, por ejemplo, con el documento de identidad y las distintas otras pruebas que se requieren. La clave de seguridad social es la clave que se solicita para poder
iniciar y estar en las páginas de ANSES solicitando cualquier tipo de prestación de las que existe en la página de ANSES, no solo los beneficios previsionales, sino también una vez ya iniciado, antes de eso, como estuvimos hablando, la sábana de aportes, es decir, qué hay dentro de la historia previsional de esa persona, qué servicios son los que están acreditados y cuáles no, porque de acuerdo a los servicios que tenga y estén acreditados, es mucho más fácil o automática que se acrediten para el cómputo de ese beneficio y cuáles son los que no están acreditados y requieren tener algún tipo de prueba. Por ejemplo, el DNI tiene que ser certificado, ya sea en el turno presencial o la foto de ambos lados en la plataforma virtual, cuando lo inicia la persona. La certificación de remuneraciones y aportes extendido por el empleador. Sabemos que una persona que trabaja en relación de dependencia de sus sueldos realiza los aportes y las contribuciones y los aportes para el empleador para poder que va a la cuenta personal, ¿no? Esta cuenta está dentro del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, dentro del SIPA, lo que hablamos de la historia previsional. Sabemos que esta certificación tiene que decir, desde el año que inició en la tarea en relación de dependencia y el año, en el caso que cesó, la planilla donde consta la afectación de haberes, que es lo que reemplaza al cese anterior de la anterior ley. Y además tiene que tener la calificación de esos servicios, si son servicios comunes o son servicios de que corresponden a algún tipo de decreto, tiene que tener el número de decreto por si es una ley de la especial o servicios insalubres o tareas riesgosas. En ese caso va a haber una limitación en cuanto a la edad o a los aportes y va a tener que constar. Entonces, hay tareas que con la sola certificación basta y hay otras que requieren una probatoria especial. Por ejemplo, si tenemos una relación de dependencia común, con la sola certificación de remuneraciones y aportes que tiene el empleador es suficiente. También con lo que se tiene acreditado en la historia previsional. Ahora bien, si tenemos una actividad que es más, que requiere otra probatoria, porque así lo establece el decreto por el cual se jubila, porque hay una limitación de edad, por ejemplo, un embarcado que son 52 años de edad y 25 años navegados, se va a tener que llevar la libreta de embarco, por ejemplo, para acreditar que trabajó como digamos, marítimo. En el caso de otro servicio, por ejemplo, de la construcción, se va a requerir la libreta de fondo de desempleo y además se va a requerir el certificado del IERIN, o sea, del Instituto de Registro de la Construcción, a partir del 2009. Si tienen una edad también, disminuye la edad, 55, y tienen que tener por lo menos dentro de los últimos 15, 12 años trabajado en la construcción para poder jubilarse con esta ley de la construcción. Entonces, bueno, si vamos a ver los distintos tipos de prueba que se requieren de acuerdo a la actividad, vamos a tener que acompañar esta prueba que acrediten que estamos solicitando una jubilación donde puede haber uno o más años de distintos servicios. Por ejemplo, servicios comunes, servicios especiales o diferenciales, y se va a tener que hacer un prorrateo con respecto a la edad. Es decir, se va a tener en cuenta, la ley permite que utilicemos esos años, ¿no? Por eso muchas veces cuando se tienen incluso aportes en otra provincia, que no es una caja transferida,
se hace un reconocimiento y se agrega ese reconocimiento al expediente que vamos a iniciar en el ANSES para solicitar la jubilación de la ley 24241. Y con toda esta probatoria, es decir, por más que yo declare que trabajé en la municipalidad de Olavarría, no me van, si no llevo el reconocimiento de servicio, no me lo van a agregar a los años de autónomo que tengo como abogada y a los años que tengo como profesora de la universidad. Entonces ahí tenemos que reconocer todos los años y también con toda la probatoria que requieren para poder acceder a este beneficio. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque hay muchas preguntas que dice, o nos vienen nuestros clientes y dice, yo trabajé en el IPS, ¿cómo hago? No fueron los 35 años que se requieren para jubilarme por el Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires, que es una caja no transferida. ¿Cómo hago para jubilarme por ANSES? Y bueno, tiene que tener más años en ANSES para que ANSES dentro de esta prorrata sea la caja otorgante para, con el reconocimiento de los años de provincia para darle. Así funciona también lo que es este tipo de prorrata entre los años cuando utilizamos las cajas, los aportes de otro país. Por ejemplo, a veces nos consulta una persona que es de nacionalidad o uruguaya o un chileno y nos dicen, bueno, yo he trabajado en Buenos Aires desde que vine, desde que entré al país. Pero antes trabajé en mi país. Entonces ahí vamos a utilizar una ley convenio solicitando que Uruguay reconozca los años y o que Chile reconozca los años y nosotros vamos a iniciar por la parte argentina los aportes como si estuviéramos iniciando. Entonces ahí hay una UDAI que es una UDAI Convenios Internacionales donde se presentan estos beneficios. Que van a trabajar estos beneficios. También es una de las, con el tema de las migraciones que se vienen dando, nos vamos a encontrar que personas de países limítrofes han trabajado y también vamos a ver cómo se van, a través del tiempo, se van firmando convenios internacionales de reconocimiento mutuo de aportes con otros países. Hay uno que se firmó con Canadá en estos días, bueno, y así lo vamos a hacer. Es más común los convenios que se tienen con los países limítrofes o los que se tenían a fin del siglo pasado con España y con Italia, que también venían muchas consultas por la gran inmigración que hubo española e italiana del siglo pasado. Bueno, también vamos a tener los recibos de haberes, en el sentido de que hay periodos que no surge la continuidad de los aportes en el sistema, en la historia previsional. Tenemos, por ejemplo, dijimos que cuando surgen los 30 años en el sistema y pedimos esos 30 años y acceso automáticamente del sistema baja al detalle, coinciden con el detalle de servicio que hemos presentado en la solicitud de ese beneficio, nos vamos a encontrar con que tienen acreditado y si coinciden los montos que figuran en el sistema como los que figuran en la certificación de remuneraciones y aportes, no hay ningún inconveniente, es una jubilación que va a pasar inmediatamente, se computan esos años, que es fácil y pasa a liquidarse. Ahora bien, cuando no están los años completos, pero porque hay un problema en el sistema. El sistema tiene aportes anuales desde la creación hasta el mes de junio de 1994, que se creó la ley 24241. Ahí figuraban anuales los aportes. Y además habían aportes, cuando son muy antiguos,
que figuraban con cédula de identidad o con otro documento de extranjero. En ese caso, bueno, algunas personas hemos tenido que hacer hoy ya muy mayores la unificación del CUIR o cuando tuvieron que cambiar el documento de extranjero, que primero tenían un número a otro, y entonces ahí se logran unificar esos aportes. Todavía hay algunos inconvenientes con respecto a esto. En ese caso, para probar la continuidad de los aportes, es decir, que no hubo una fecha de cese y luego un reinicio, en ese caso vamos a acompañar los recibos de haberes con los que cuenta la persona que va a solicitar el trámite. Además se puede contar con otro tipo de pruebas, no sé si lo puse en estos PowerPoint, pero se puede también llevar una sentencia laboral donde figure el reconocimiento de todos los años, se puede llevar inscripciones, bueno, series de pruebas porque esos años por ahí faltan una continuidad. Cuanto más antiguo es, tiene la posibilidad de que no se encuentren incorporados. También había problemas con empresas del Estado que no estaban los años, o por ejemplo ministerios, personas que trabajaban que no estaba la continuidad. Con la certificación de servicio no había ningún inconveniente porque si hay alguna duda, antes tiene un sector de verificaciones que es donde hay verificaciones en Capital y en Gran Buenos Aires para certificar que esa empresa y los libros de las empresas. Y también se puede llegar a certificar los saberes, ¿no? Cuando no coinciden los montos que hay en la historia previsional y en la certificación de servicios que nosotros llevamos como prueba para iniciar el trámite. Bueno, los recibos de haberes, dijimos, en este caso, para probar la continuidad, en el caso de que no figuren todos los aportes dentro del sistema. Después, si vamos a solicitar, tenemos que acompañar la prueba actualizada, el acta de matrimonio, el acta de función, en el caso de una pensión, el poder, ese poder que nosotros hicimos certificar, la certificación de migraciones en el caso de ser extranjero. Y esta es una consulta que también nos hacen cuando dicen, pero si la persona trabajó 30, vino de chico, lo trajo el padre que era un bebé. En ese caso, y trabajó 35 o 40 años en una empresa. No, lamentablemente, si no llevas la certificación de migraciones, no vas a poder iniciar el trámite porque es un requisito que, se pide y hay personas que tienen muchas entradas y salidas del país, perdón, y también hubo fraudes al respecto con personas que viven en países limítrofes que solo cruzando la frontera han solicitado una moratoria o mucha gente que solicitó una moratoria que no vivía en el país o vivía, se cobraba la moratoria y se iba a su país de origen. Bueno, ahí teníamos el problema de que sabemos que la persona, como en el caso de la Juan, para cobrar, por más que sea extranjero y tenga años de residencia en nuestro país y pueda acceder a este tipo de beneficios, y para cobrarlo, para continuar cobrarlo, tiene que quedarse en el país, porque son beneficios que se extienden donde los aportes no están completos. Entonces, en este caso de la PUAM es asistencial la pensión del adulto mayor. Pero, por ejemplo, en el caso de la moratoria se regularizan aportes por periodos que tienen que estar la persona viviendo en el país. Muchas veces se hipoteca que con la certificación de migraciones, que los periodos que se regularizaron por moratoria no corresponden a un periodo que estuviese esa persona viviendo en el país, sino que estaba en el extranjero, con lo cual no puede regularizar aportes en la Argentina, es una captación de beneficios. Nosotros como conocedores de las leyes tenemos que
asesorar en forma correcta. Hubo muchas denuncias al respecto de mucha gente de países limítrofes, fundamentalmente, y países no tan limítrofes, que porque tenían el documento argentino, regularizaron aporte y vivían en el exterior. En este caso, al no tener los aportes y no vivir en el país, no le corresponde. De ahí la necesidad de la certificación de migraciones, ¿no? Los tenemos que presentar en todos los casos que tenemos un extranjero. Yo hago convenios con Chile, trabajo en Puerto Natales, la Asociación Minera de Puerto Natales, donde la gente, muchas de las personas chilenas durante su vida activa han trabajado en el yacimiento carbonífero de Río Turbio. La empresa existe las certificaciones, pero después se han ido a trabajar a su país y tienen trabajos en su país. En ese caso utilizo la ley convenio bilateral Chile y Argentina, demostrando cuáles años estuvo en Argentina y cuáles años estuvo en Chile, pero yo no podría comprar o regularizar los años de aporte mientras vivo en el exterior, es imposible. Por eso utilizo la ley convenio y los aportes que tienen en su país de origen los valido para que puedan cobrar un tipo de beneficio. Ahí va pro rata, Argentina paga por el porcentaje que trabajó en Argentina y Chile hace lo suyo. Bueno, digamos, estos son algunos de los documentos o de los requisitos, me puedo estar olvidando de alguno, así que, bueno, lamento si me olvido, lo vamos a retomar después cuando surja algún otro tipo de prestación. Con respecto al cómputo de liquidación, acá hablamos qué pasa con este expediente. Nos van a dar un número de expediente y con ese expediente nosotros vamos a poder seguir con la clave de seguridad social y con la clave y con el quiz. Vamos a poder seguir por la página de ANSES, vamos a poder seguir el estado de ese expediente, a ver cómo está ese expediente, si hay algún inconveniente o no hay inconveniente y sigue todo bien, porque puede suceder que falta algo y nos pueden llegar a citar. En este caso nos van a notificar y vamos a tener 30 días para presentar la documentación para completar la solicitud que estamos teniendo. Con respecto, una vez iniciado, y esta carátula significa que a priori reúne todos los requisitos para acceder a la prestación solicitada. Por ejemplo, la PBU, la PC y la PAP tienen los 30 años de aportes, la edad requerida, y en ese caso se va a proceder a liquidar el expediente con porque tiene todos los requisitos, la edad y los aportes. Dijimos que para la prestación básica universal tiene que tener 30 años de aporte, de los cuales 15 años antes del 7 del 94 se le va a aplicar el 1,5% por año de la PC. Y el 20 años después del 7 del 94, el 1,5% por año para la PAP. Acá tenemos el expediente, cómo se divide. Se toman todos los años y de los 30 años se paga la PBU. Luego se paga la prestación, la PC, que es antes del 7 del 94, el porcentaje de esos años. Y luego se paga la prestación adicional por permanencia. Después vamos a ver cómo hay un cómputo y ese cómputo para nosotros nos va a ser suficiente para poder hacer una liquidación de este beneficio cuando veamos o esa persona considera que está mal liquidado, que no le aplica lo que corresponde o que quedó muy depreciado su haber cuando se jubiló. Entonces nosotros vamos a hacer un recálculo de ese haber y vamos a ver si le corresponde un reajuste por movilidad de ese haber, o bien le corresponde hacer alguna aplicación por una diferencia de algún decreto por o ley de movilidad en el empalme. Entonces vamos a solicitar algún tipo de reclamo que vamos a llevar a la vía judicial, ¿no? Porque esto no se paga por ANSES, los reclamos judiciales por movilidad o bien por
recálculo del haber. Los 120 meses, que son los 10 años, del cese del trabajo hacia atrás, esos 120 meses se van a tomar para hacer el cómputo del haber, la PC. Entonces, nosotros vamos a ver cómo efectúan la liquidación del primer beneficio y cuando nos notifican de cómo obtuvo ese beneficio, cuál es la fecha de adquisición, la fecha de que se le paga, cómo está establecido el haber, cuántos años se le reconocieron antes del 7 del 94, cuántos años se le reconocieron después del 7 del 94, cómo se le paga tanto la PBU, la PC y la PAP, que componen los tres el haber de jubilación. En ese caso vamos a corroborar que esté bien pago. Si no hay un error, vamos a tener que hacer un reclamo porque hay un error en el cálculo, ¿no? Que no tiene que ver ese error en principio con el tema del recálculo del haber y del juicio de reclamo por movilidad. La resolución del beneficio. Una vez efectuado el cómputo y la liquidación del beneficio, el promedio de los últimos 5 años en el caso de una pensión, tenemos que ver que si en el caso de una pensión directa, a la viuda se le va a tener en cuenta qué tipo de regularidad tenía, supongamos que el marido falleció sin la edad, pero con 30 años de aporte. Ahí tenía la regularidad plena. En ese caso se le va a hacer el cómputo de los últimos 5 años de aportes del esposo o la esposa y se le va a tomar el 70% del haber que le hubiese correspondido a él, el 70%. En el caso de ser aportante irregular con derecho, es decir, que no reúne la regularidad de acuerdo al decreto 460, que después lo vamos a ver en la reunión que viene, en este caso nos vamos a encontrar que la persona tiene, no reúne la regularidad, pero sí es aportante irregular con derecho, va a cobrar el 50% de lo que le hubiese correspondido al causante. Obviamente que si no llega a cobrar o a liquidarse, va a cobrar la mínima, que decimos que la mínima de ahora, por lo menos de septiembre de ahora, es de 25,933 pesos. Esa es la mínima que se toma en el caso de no llegar a acreditar el aporte mismo. Les digo que esto es importante, que lean la resolución cuando se le otorga una pensión directa, porque muchas veces la viuda concurre al abogado a preguntarle que si tiene derecho a hacer un reajuste. Y muchas veces puede llegar a tener un reajuste, pero convengamos que no es por un 70%, es el 50% de ser aportante irregular, y a veces ese reajuste no es tan significativo. Entonces, a leer bien el cómputo del primer haber para saber qué tipo de prestación, cómo cobró y poder determinar y dar ese asesoramiento, porque tengo el caso de una viuda que cobró la pensión y sí, si bien trabajó en una empresa importante, se desvinculó por un convenio y después aportó unos poquitos como aporte y casi había perdido la regularidad, llegó justo con haciendo aportante irregular y la señora se quedó, como muchas personas, con la idea de que su marido trabajó muchos años en una empresa importante, pero no tenía la regularidad al momento de fallecer. Por eso es importante, incluso cuando no se puede probar la regularidad, pero sí hay densidad de aportes, porque la persona falleció joven y con bastantes años de aportes. Ustedes saben que hay casos, como el caso Tarditi, como el caso Rojas, Pinto, que probaron que habían fallecido con 22 años de aporte y 40 y pico de edad, que de haber continuado en vivo hubiese llegado sin ningún tipo de inconveniente a cumplir los 30 años de aporte y hubiese correspondido la pensión.
En ese caso, la Corte dio lugar por el tema de una fórmula de densidad de aporte, tomando la vida activa de la persona, de los 18 años hasta el momento que se asistió, cuántos años de aportes tenía, y en ese caso se hace un prorrateo, se hace un estudio y se puede determinar si era aportante regular con derecho o aportante irregular, pero este es uno de los casos que se inician bajo insistencia, con una nota de insistencia, porque no lo vamos a tener este caso resuelto en la fase administrativa, es decir, en la UDAI, sino que vamos a tener que ir a la justicia para aprobar y pedir la aplicación de este fallo. Bueno, cuando se procede a liquidar el beneficio, desde el alta de pago, con las retroactividades, eso es lo que se paga, y se paga en el banco que se solicitó. Bueno, hasta acá tenemos qué pasa con el beneficio otorgado. Tenemos que comprobar, como bien dije, cómo fue el cómputo del primer haber, si está bien liquidado, si le pagan bien el retroactivo. Ustedes saben perfectamente desde qué momento se pidió o se inició el retroactivo para liquidarse ese expediente. Hay problemas con la gente que lo hace por plataforma virtual, porque muchas veces lo inicia como consulta y no se caratula el expediente y luego, bueno, se produce que agregan otra documentación. Y hay que estar atento con esto de la fecha inicial de pago. Ese es uno de los temas que se tiene que tener en cuenta, porque incluso muchas veces la persona entra, el expediente demora unos meses y adquiere la fecha inicial de pago, no en la fecha que inició el expediente, sino posteriormente. En ese caso hay que ver siempre la resolución. ¿Qué pasa cuando nos deniegan el beneficio? Acá viene el gran problema de todos los abogados previsionalistas, que iniciamos un expediente que fue caratulado y luego nos notifican una resolución denegatoria, que por supuesto es un acto administrativo que pone fin a este pedido que hicimos de prestación. Entonces, no cumplido con algunos de los requisitos exigidos por las leyes previsionales, ¿no? Que pedimos. Por ejemplo, hay algo que no fue probado algunos años, o no fue probado algún servicio diferencial y por lo tanto la edad requerida no es la edad requerida. Y entonces ANSES nos dicta una resolución administrativa que nos deniega y nos dice no corresponde y tiene que haber una resolución denegatoria fundada, que muchas veces no nos notifican qué periodo o el motivo por el cual no fue admitido este beneficio. Entonces, tiene que tener esos motivos, especialmente qué requisito no se cumplió, porque puede ser la edad, porque no se probaron los servicios diferenciales, puede ser también qué tipo de servicio. Nosotros consideramos que era un servicio riesgoso o que disminuía la edad, pero no, era un servicio común. O puede ser que no acreditaron ese servicio, no se tenía la prueba suficiente. Bueno, en ese caso, por ejemplo, no se probaron algunos de los años de aportes declarados, de los 30 años. No reúne la regularidad mínima exigida para obtener la pensión directa. Uno de los casos es denegado por no tener la regularidad de aporte requerida por el decreto 470/99. Es decir, no acreditaba los 15 años y más, pero no acreditaba el año dentro de los últimos 5. En ese caso, ahí tenemos determinado cuántos años se le probaron, pero que no tenían la regularidad. Puede ser que antes tenga razón con esta denegatoria, entonces nosotros aceptamos esa denegatoria y decimos, bueno, perfecto, no reúne la regularidad requerida para hacer una pensión directa. En este caso, por esa denegatoria que me fue notificada, voy a tener 90 días para llevarla a la justicia y pedir que se me aplique el fallo Pinto Ángela,
donde esta persona falleció con 43 años de edad, falleció por COVID, pero tenía 20 y pico de años de aporte, por lo tanto, tenía densidad de aporte. Hicimos la cuenta y le correspondía la aplicación de su fallo. Entonces antes de los 90 días, con esta denegatoria, vamos a ir a hacer una demanda impugnando cuál es este acto y solicitando también la inconstitucionalidad de los artículos de los decretos de la regularidad, y vamos a pedir que se nos aplique este caso para considerar que la persona falleció con aportes suficientes como para amparar a su viuda o a su viudo y a su familia, o se le otorgue la pensión. O sea, en este caso aceptamos esa denegatoria, pero vamos a ir a la justicia a plantear lo que es que se reconozca judicialmente. Otro de los casos, por ejemplo, puede suceder que no reúne o no se puede comprobar los 5 años de convivencia en una pensión de convivientes. Supongamos que eran 2 convivientes y que vivían hace más de 5 años porque no tenían hijos en común. En ese caso, la ley le requiere una probatoria especial de la convivencia, pero a su vez 5 años que tenían que demostrar que vivían en forma pública como un matrimonio. En este caso, no pudieron o no tenían la prueba suficiente, tenían la prueba de los últimos años, pero los primeros años no tenían prueba suficiente. En este caso, probablemente tengamos otro tipo de prueba que lo queremos hacer valer en la justicia y por lo tanto, sabemos que el juez puede llegar a tener un criterio más amplio, más jurídico, y que dé valor a otras pruebas, por ejemplo, que tenían testamentos en común, que realizaron una tarea hace 5 años, que demuestran que convivían, prueba que no fue evaluada por ANSES. En este caso, vamos a ir a la justicia. Bueno, una de las cosas que se puede llegar a dar, tenemos la denegatoria, ¿no? Y sabemos cuál es el motivo de la denegatoria. Es decir, no presentamos una nota de error porque consideramos que no se equivocó, que no hay un error material en cuanto al cómputo que se estableció de los aportes que nosotros presentamos y de toda la prueba que quisimos hacer valer. En este caso, ANSES efectivamente tiene razón. Es decir, faltó o no se comprobó o no fueron esos servicios, se verificó y no fueron diferenciales, no bajaban la edad, eran comunes o tenían efectivamente no se pudo comprobar, o en ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, está bien denegado, sabíamos que el expediente podía llegar a tener algún tipo de inconveniente, nuestro cliente también lo sabía. ¿Cuál es la solución? La solución siempre es asesorar a nuestros clientes y decirle, bueno, tenemos esta posibilidad, no se da esta posibilidad, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, a ver, no se comprobó esos años que usted tenía trabajados allá hace muchísimos años, era una prueba y la empresa no le hizo los aportes, por más que hubiese tenido usted los recibos, el espejito y todo lo demás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regularizar con una moratoria. Entonces presentamos una nueva moratoria o presentamos que ya pasó una edad y por lo tanto el beneficio de compensa del 2x1, es decir, excede en edad, compensa con años de servicio. Si tiene un año de más, compensa los 6 meses, perdón. Si tiene 2 años, compensa un año. En ese caso, o
trabajó un periodo más y era el requerido que le faltaba para completar los 30, y entonces vamos a hacer una nueva presentación. Pero ¿cómo hacemos esta presentación? Y esto viene, si nosotros iniciamos un expediente que está denegado, tenemos que trabajar en base a este expediente denegado y hacer una reapertura. Traer la nueva es un remedio excepcional que se da, el de la reapertura, para que las personas puedan cumplir con los requisitos faltantes y así poder acceder al beneficio solicitado, presentando, ya les digo, una nueva prueba, o más edad, más aportes, moratoria, o otro tipo de prueba que no tuvieron al momento de iniciar el expediente que fue denegado. Bueno, por ejemplo, una de las tareas, acá lo puse, lo leí menos mal, el ejemplo dijimos, nueva moratoria, exceso de edad, nuevos aportes, y lo que tenemos ahora, en el caso de las mujeres, que es el reconocimiento de las tareas de cuidado. Es decir, una mujer que tiene sus hijos y presenta el acta de nacimiento de sus hijos y con eso puede llegar a completar los años faltantes. Es un caso que se está dando en este momento de personas que para completar sus aportes, ya sean por moratoria o en relación de dependencia, pueden presentar el acta de nacimiento para reconocer las tareas de cuidado por hijo. Eso es algo que se está dando y lo estamos utilizando siempre y cuando pasen la evaluación socioeconómica para acceder a este tipo de beneficio, ¿no? Es algo que se está dando en este momento. Bueno, voy a usar unos minutos que me quedan para después la clase, la charla que viene, vamos a ir un poquito más específico en esto. ¿Qué pasa cuando viene una denegatoria del expediente y nosotros consideramos que tenemos que ir a una instancia revisora? La instancia revisora ante la Comisión de Segunda Instancia Administrativa de la Seguridad Social, nos referimos a la segunda instancia, ¿no? No ante el mismo ANSES, sino que presentamos dentro de los 30 días hábiles de la denegatoria de este expediente, podemos recurrir ante la Comisión Revisora de la Seguridad Social. Es optativo, no es obligatorio. Como dije, el plazo es de 30 días, está directo administrativo de la notificación. Tenemos que presentar un escrito impugnando el motivo de la denegatoria para que la CAR evalúe y proceda a dictar una nueva resolución dictaminando con mayor argumento jurídico si procede a otorgar o denegar el beneficio solicitado. Una de las cuestiones que quería aclarar, que en este momento la CAR tiene una demora muy significativa, de más de 1 año y medio, para poder resolver estas cuestiones. Y muchas veces no tiene dictámenes que se aparten de lo que resuelve la ANSES. No tiene dictámenes que daban, por ejemplo, como en anteriores años en los temas de la regularidad, cuando no existían muchos decretos o cuando todavía no existían los fallos. En este momento considero que si hay una jurisprudencia que es aplicable al caso, por supuesto que no lo va a aplicar la comisión revisora, la CAR, porque excede a la administración, ya sea de primer grado o segundo grado, aplicar fallos judiciales. Para poder solucionar este tema tenemos que ir a la justicia, ¿no? Y aún ahí tenemos que tener cuidado de que nos apliquen bien el fallo, si no vamos a tener que ir a apelar, porque estos fallos son de corte, y estos fallos no se han modificado. Entonces, seguramente, si la primera instancia no nos da el fallo, no nos da favorable, no nos reconoce la pretensión, vamos a tener que ir a apelar y la Cámara seguramente sí. Igual sabemos que hay una nueva composición en la justicia, por lo tanto tenemos que estar atentos.
Bueno, la instancia judicial. Decidimos no ir a la cárcel, porque como venimos hablando, queremos aplicar el caso de pensión, el fallo, uno de estos fallos de corte. Entonces, desde la denegatoria del beneficio previsional se puede iniciar una demanda y vamos a la Justicia Federal de la Seguridad Social por una demanda impugnando la resolución administrativa y peticionando que se otorgue el beneficio solicitado, conforme los fallos que queremos que se nos reconozca, porque la jurisprudencia en casos similares resolvió a favor del peticionante. Por ejemplo, acá doy una causa, que es la causa, se aplicó el fallo Pinto de Corte, es una causa que tiene que ver con la densidad de aportes, que es una causa mía, y está el modelo de demanda, está modelo de demanda, está absolutamente, disculpen, el modelo de demanda y está todo absolutamente lo que estamos necesitando, lo que puede llegar a necesitar. Por el fallo Pinto, si lo buscan por el sistema, por Google va a aparecer, y también los fundamentos y absolutamente todo lo que estamos hablando de este tema. Bueno, resumiendo muy brevemente. Para iniciar el trámite previsional, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El documento nacional de identidad, el número de CUIL o de CUIT, el ADP, que es la acreditación de datos personales, que tienen que estar los datos en el sistema, la historia previsional, lo que llamábamos la sábana de aporte, que mucha gente habla de lo que es la sábana de aporte, para analizar y comprobar todos los aportes efectivamente ingresados en el sistema, que solicita en la página de ANSES. El histórico de autónomos actual y el histórico que se puede pedir también en la página de ANSES. Ahí figura la afiliación, el número de cuenta, la actividad que realizaba, las categorías, los ejes, las moratorias, los datos personales, todo lo que nosotros necesitamos de la persona para probar cuántos aportes efectuó dentro digamos, de lo que es la historia de aportes. Planilla de desempleo, eso es importante porque ustedes saben que si la persona fue despedida, en este caso, se le puede pagar hasta de 2 meses a 1 año, que ahora está extendido, en el caso de despido sin culpa, y se paga el desempleo. Y si esto de desempleo se toma como aporte. Esto es importante porque hay personas que no reúnen todos los años, pero si contamos todos los meses que tuvo desempleo, nos sirve como aporte. Después los formularios, que la certificación de servicio y remuneraciones extendida por el empleador, se confecciona por internet, por medio de la resolución esta de 2003-16 del 2007 estableció, y la resolución 601 del 2008, que se tiene que extender por medio de un formulario de internet, la planilla de afectación de haberes, que es lo que reemplaza el TESE, cuál es el último haber que tuvo cuando estaba trabajando, los telegramas laborales, las cartas documentos, sentencias judiciales, en caso de haber tenido alguna desvinculación que motivó estas presentaciones, esta documental, en el caso de conflicto con el empleador. En el caso de deudas de autónomos, el SICAM, la deuda SICAM, desde la deuda y el primer pago de la moratoria, en caso de autónomos tenemos que tenerlo para presentar, bueno, bueno, después vamos a hablar del tema de las moratorias, ¿no? Pero me refiero al SICAM, cuál es el número del SICAM que nosotros hicimos, llevar las planillas firmadas que son requeridas para el inicio del expediente. Tener en cuenta el beneficio del exceso de edad, es decir, por falta de servicios, cada 2 años se reconoce un año de aporte, este es el decreto 679/75, la constancia del turno en el caso de ser presencial, y carátula del turno, si es presencial, la carta poder y matrícula del abogado, el formulario,
6.2.8.4, que es declaración jurada que no percibe ninguna prestación de provincia, por ejemplo el IPS. Es importante saber eso por el tema de que se pueden usar los aportes en una u en otra caja y no puede haber doble beneficio o usarse los mismos servicios en ambas cajas. Y certificado de migraciones en el caso de ser extranjero. Bueno, ya sabemos, ¿no?, que después vamos a en la charla que viene vamos a hablar de la pensión del adulto mayor, la pensión en el derecho previsional, cuándo es el fallecimiento del causante, quiénes son los derechohabientes, cómo se toma la regularidad en la pensión directa y en la pensión derivada, que hemos tratado, y también el reconocimiento de tareas por cuidados, porque vamos a ver específicamente cómo son estos beneficios que también estuvimos hablando la clase anterior y en esta también, y después podemos llegar a decir que el recurso de revisión, bueno, ya dijimos que la CARS, que es un órgano se creó para resolver la solicitud de revisión de las resoluciones de la Seguridad Social, salvo los reajustes de haberes por movilidad, declaración de inconstitucionalidad de normas y grado de invalidez del solicitante, porque sabemos muy bien que no lo dije, pero el retiro transitorio por invalidez, si en la comisión médica de origen no da el grado de incapacidad que le corresponde para acceder al beneficio, al retiro transitorio, podemos en 5 días recurrir a la comisión, a la Comisión Médica Central, que lo puede revisar o no, pero tiene que establecer un dictamen. Si no le da la incapacidad, tenemos que ir a la Cámara solicitando que el cuerpo médico forense lo revise impugnando esa resolución. O sea, el retiro transitorio por invalidez tiene otro sistema, como lo recurrimos de otra forma para poder acceder y comprobar el grado de incapacidad. Se puede ir, como dijimos, a la comisión, que no va la gran mayoría, no conozco que estén yendo en este momento, pero es uno de los recursos que se tiene cuando se deniega el beneficio o parte del beneficio, y se tiene 30 días, ¿no? Los principales motivos, acá los doy, por el cual se puede ir a la CART: fecha inicial de pago, está mal, la fecha inicial consideramos, y vamos a la CART diciendo que se tomó mal esta fecha inicial, reclamo de prestaciones otorgadas, reclamos por prestaciones no otorgadas, reclamos por pensiones o retiros transitorios por invalidez no otorgados por no cumplir con la regularidad de aportes, servicios trabajados con aporte, proporcionalidad de aportes, tiempo de convivencia, registro como autónomos, regularización de deudas o aportes como autónomos, requisitos por servicio doméstico, y bueno, la documental que podemos presentar es el DNI original, la nota, que es fundamental. Esta nota, sabemos que toda la revisión que se pueda hacer ante denegatorias de ANSES se tiene que hacer por una nota donde se impugna esta resolución, que es un acto administrativo de ANSES, y donde se dice incluso, si utilizamos el derecho administrativo, qué elementos de ese acto no están completos, que no están bien motivados, que le falta más reconocer otros extremos que fueron iniciados y no fueron comprobados, y que se encuentran comprobados por esto y por el otro y por aquella prueba. Bueno, y todo esto se presenta, y el motivo por el cual venimos a impugnar, esto lo que estoy diciendo ahora lo pueden ver en la página de ANSES también, y revisan los datos personales y familiares, todo con la clave de seguridad de mi ANSES, revisa que tengas el ADP completo y
Reuní la documentación y solicité el turno. Bueno, hasta acá hemos llegado en el tema de, dejo de compartir ahora, así puedo leer. Exacto, bueno, hasta acá hemos llegado, por lo menos con los temas de hoy, para no agotarlos tanto. No sé si tienen alguna pregunta que me quieren hacer. ¿Hay alguna pregunta? No sé si escribieron en el chat alguna de las preguntas. Vamos a continuar después con otros casos que tienen que ver con... Ya lo dejo para la clase que viene. Cuando hablamos de la reapertura de la instancia, dijimos, esta reapertura de la instancia es para presentar nueva prueba. Es decir, ya vamos a trabajar sobre el expediente que está denegado y... a ver, me están haciendo una pregunta. ¿Cómo se puede certificar el DNI del cliente para llevar para el inicio? Bueno, el DNI del cliente para el inicio lo podés certificar por escribano. Podés, muchas veces va la persona que tiene que firmar. Por supuesto que no, si es presencial no los hacen pasar al abogado y no lo hacen pasar al abogado y al cliente como antes, por una cuestión del DIFO, ¿no? Entonces, tenemos, no, que tenemos que estar apartados, no podemos estar ir juntos, dos personas. Entonces, se presenta aquí en el virtual, presentar el DNI de ambos lados. Si no se presenta, se acompaña, puede estar certificado por escribano, puede estar certificado en algunos lugares por juez de paz, y puede llevar para que te lo certifiquen en el momento del turno. ¿Mm? Bueno, no sé, otra pregunta. Mientras tanto, otra pregunta. Acá, pregunta. A ver, ahí está, lo bien, disculpe. ¿Cómo es la liquidación por ley? Jubilación ordinaria minusvalía, no es por invalidez. Bueno, esta jubilación es una ley distinta, donde la persona tiene que haber tenido 20 años de aporte con un 33% de incapacidad, es decir, con el grado de capacidad que le quedaba, siguió trabajando. Así dice la ley. Bueno, se tiene que tomar los 5 últimos años también, si no me equivoco. Me voy a fijar bien para no... Hace muchísimo que no hago una minusvalía, pero es como si estuviéramos hablando de esa capacidad residual de los 20 años, se tiene que tomar los 5 años. Es distinto. Me voy a fijar en la ley y te lo comento. A ver, ¿están? Especializado me puede presentar en el slide sin turno para tomar vista. En realidad ustedes saben que por la ley de la ley de procedimiento, me decía que estaba inestable, no sé cómo estará ahora. La ley de procedimiento administrativo uno puede solicitar vista. El tema es que por el problema de la pandemia y otro de los problemas que están, que muchos trabajan con teletrabajo, no se puede pedir la vista. Lo que pasa es que si ya pasa un tiempo prudencial, 90 días hábiles, vos podés presentar un pronto despacho, y te tendrían que dar la vista en la oficina, pero teniendo en cuenta el tema de la pandemia, acá surgen inconvenientes, porque si todavía no te lo liquidaron, este expediente está demorado. Sé que están demorados muchos expedientes. Mi consulta docente recibió la carta de acuerdo de presentación. ¿Qué plazo tiene para solicitar la actuación del haber?
Me estás refiriendo, a ver, a la pregunta del docente. El jubilado docente recibió de actualización del haber. A ver, me pasan tan rápido que no puedo. ¿Me ayudas un poco, Ivana? No puedo. ¿Cómo es el tema del pronto? Quiero ir un poquito más atrás porque le estoy siempre. A ver. En el caso de la reapertura administrativa, ¿se puede combinar eso con un sistema de compensación de aportes? Exacto, vos cuando iniciás la reapertura administrativa es porque no te dio los requisitos para la jubilación ordinaria, por ejemplo, de la 24241. Si tiene aportes en otra caja, o tiene aportes de otros servicios, o tiene otro tipo de aportes, o le amplías la moratoria, o sí lo podés presentar, pero haciendo el cálculo de que va a llegar a todos los requisitos para acceder al beneficio, porque si no, es un poco más de lo mismo, ¿no? Hacer todo ese trámite. La nota administrativa para iniciar un juicio de reajuste tiene alguna formalidad a cumplir. Bueno, yo voy a mostrarlos un poco no sé si la clase que viene, algún escrito. Sí, tiene una formalidad, las inconstitucionalidades. Vos tenés que, vamos a hablar la clase que viene de las leyes de movilidad y cuáles son los fallos. Vos tenés que pedir la inconstitucionalidad de ciertas cuestiones para poder, tienen unos modelos, o sea, cómo vas a atacar, lo vamos a hablar porque tengo los fallos por movilidad y también tengo que se los puedo pasar ahora o se los dejo al colegio para que los pasen, pero lo tenemos que hablar un poquito más clarito y además va cambiando de acuerdo a los precedentes que pueden darse, ¿no? Eso lo vamos a hablar con mayor detenimiento cuando hablemos de estos reclamos que vamos a hacer a la justicia. La nota administrativa, bueno, la nota administrativa, digamos, tiene esta formalidad, que vos vas a venir a impugnar ese cálculo del haber por considerar que no se ajusta a los precedentes VADAR o el IF, y bueno, y acompañás un cálculo, porque tenés que demostrar que hay una diferencia considerable con los cálculos que vas a aplicar para acceder a este beneficio, perdón, a este reclamo. Tenés que saber, porque ahí tenemos que ver, primero, cuándo se jubiló la persona, cuánto, mucho más en el tiempo se jubiló, más posibilidad de diferencias hay. Es decir, que una persona que se jubiló este año probablemente no le quede la posibilidad de iniciar, porque las leyes de movilidad empezaron en el 2009 para acá. Si la persona se jubiló ahora, los últimos 10 años de aporte le van a tomar del 2020 al 2010. Y probablemente ya estuvo ese haber ajustado con las distintas leyes de movilidad. Entonces lo que le vas a pedir es la diferencia por el empalme de las distintas leyes, 3 leyes que fueron cambiando. Pero el trámite administrativo se puede hacer, incluso lo hacen a veces las personas a puño y letra ahí directamente. Cobro poco porque yo trabajaba en una empresa donde ganaba mucho y me pagan muy poco y estaba mal liquidado. Eso es suficiente muchas veces para que antes le deniegue, pero después cuando haces la demanda tenés que aplicar todo. Siempre es conveniente, por una cuestión de la petición, por más que sea administrativa, de presentar todos los extremos que te quieren hacer valer con mayor fundamentado de otra manera, más amplio en la demanda, ¿no? Pero en la nota administrativa tiene que ser como una petición, pero que tenga los requisitos mínimos como para que quede claro lo que estamos pidiendo a la administración. Por supuesto que la administración la va a denegar porque no tiene posibilidad, ya vimos, ni tratar los temas los temas de reajuste por leyes comunes y tampoco la CAT. ¿Se puede reclamar en la atención virtual a qué tiempo? Bueno, sí, veo que hay mucho reclamo tras reclamos en la atención virtual y yo diría que lo hagan, que no lo dejen ahí, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces el empleado de antes no maneja muy bien ese tema, y ahí puede, y en vez de resolver cuestiones, empieza a solicitar más cuestiones, y ustedes saben que el expediente administrativo te tienen que dar lo que se llama el deberase, que te está faltando una sola vez. Y si te tienen que citar, te tienen que citar una sola vez. Y uno tiene que hacer valer el motivo por el cual te citaron. Y
Y si vos cumplimentás lo que te, por el motivo por el cual te citaron, no tendrías que volverte a pedir las cosas nuevamente, porque si no estamos jugando a una carrera, en una carrera que no termina nunca. Mi consulta es sobre un expediente jubilatorio docente. Bueno, el tema del docente te lo voy a contestar la semana que viene porque el docente tiene una ley especial que va a cobrar el 82% de acuerdo a un corte. Hay leyes que por decretos, leyes especiales, no cobran lo que establece la 24241, sino que establece que va a cobrar de acuerdo al 82%. Vamos a hablar de ese caso en la charla que viene, porque tenemos preparado todo este tema. No en general me refiero, sabemos que esto es elemental todo lo que estoy diciendo, pero bueno. Dice, bueno, no creo, a ver si tienen, si podés pedir el turno para inicio de jubilación con la edad cumplida, a los 60. Sí, podés pedir el inicio de la jubilación con la edad cumplida, con todos los requisitos, mejor, porque antes se hablaba del plan cumpleaños, que lo podías pedir hasta 3 meses antes. Bueno, el tema es solicitarlo sabiendo que en el momento del turno ya vas a tener la edad. ¿Cómo se accede a la clase anterior? Creo que va a estar grabada, el material lo dejé. Me parece que el cómputo de servicios por tareas de cuidado no requiere el socioeconómico. Bueno, sí, en realidad yo me referí al tema, el socioeconómico por tarea de cuidado, si vos utilizás la moratoria va a requerir el socioeconómico. Es decir, la regularización por cualquiera de las dos moratorias que existen, ya sea la que se pide regularidad de aporte hasta la última, la mujer, que es la que va a utilizar hasta el 2003, hasta el 31 de diciembre del 2003, que reúne, una mujer de 60 años, reúne 24 años y meses, o sea, no le va a faltar 6 años de aporte. En ese caso va a necesitar la regularidad. No creo que la tarea de aporte, lo que sí es tan estricto, y eso va a tener, es que la persona, ahora, si reunís los 28 años de edad en relación de dependencia y acompañás los hijos, probablemente estás completando con eso. Pero si estás utilizando la moratoria, no creo que escape de la evaluación socioeconómica. Lo que pasa es que se amplió muchas veces personas que no pasaban antes, ahora pasan esa evaluación. Eso es una de las consultas que nos llegan constantemente. Lo que sí, lo que están pidiendo, y hemos visto, que primero piden la partida actualizada de los hijos, que figure el DNI de la madre. Si no, tienen que ir a hacer la acreditación de datos a Paseo Colón 669, si no me equivoco, para que le aparezca el DNI de la madre. Luego, el periodo de excedencia, por el tiempo, ¿no?, que le dieron por la maternidad. Ese periodo de excedencia, que la ley dice que se aplica también como aporte, hay que tener cuidado porque es una información que no tenemos, que antes la tienen. Hemos visto a una abogada que no le permitieron iniciar porque no había presentado el periodo de excedencia, y lo tenían CES, no la persona. En este caso, cuando después de descontado todos estos años, recién se requiere la moratoria a través de la deuda fiscal, y no por un periodo extendido de más, sino por el pedido justo de año. Así que tener cuidado con eso, porque fíjense que cada UDAI también tiene su propia interpretación de las normas. Si la persona que me preguntó sabe que no, el UDAI
nos piden, en caso de usar moratoria, el socioeconómico, que por favor nos informe, así lo vemos, porque hay, ya les digo, en Uday Centro sucedió esto, no tenés el periodo de excedencia, no, pero ¿cómo lo voy a saber? La abogada estaba a los gritos, pero en realidad a veces nosotros no contamos con toda la información. Y el que me preguntó por ahí del tema de la certificación de migraciones, tiene que ver que migraciones extiende su certificado donde están las entradas y salidas del país. Ojo con eso, porque muchas veces le quieren hacer valer a los extranjeros que tienen mucho tiempo fuera del país aportes en periodos que no estuvo en el país, con lo cual les van a denegar el expediente por ese tema. Porque cuando ustedes inician el expediente, enseguida usted ve si es extranjero, tiene un DNI extranjero, lo primero que hace es corroborar con la certificación que tienen. Ellos tienen también el sistema. ¿Se puede pedir reconocimiento por cuidado y moratoria para cumplir 30 años de aporte? Sí, exacto. Así lo dice la propia ley. Si ustedes ven en la página de ANSES que dice tareas por cuidado, van y le estudian, van a ver los requisitos que nosotros estuvimos comentando, que son tener hijos, si están adoptados, le reconocen un año más, y si están incapacitados, le reconocen un año más, y si cobró la UH, le reconocen 2 años más, perfecto. Pero eso tiene que estar, se pueden completar con los años de moratoria. Y ahí es que muchas veces dice, ay, yo tengo tantos hijos, no puedo jubilar. No, hay que completarlo con algún otro, o de las moratorias vigentes, con los aportes vigentes que se tengan. Que el certificado de migraciones, está bien. Hace poco inicié por primera vez una pensión derivada, fui con el poder otorgado por el presidente de ANSES y me pidieron, a ver, que es muy largo, y me pidieron el DNI original de ella. Siempre hay que llevarlo, con el poder no basta. No, el documento tiene que estar certificado. Y el poder es para que el abogado sea el apoderado y pueda realizar los actos, pero tiene que tener todas las otras, como dijimos, firmado, es decir, tiene que estar todo firmado. Terminé soñando porque tuve que llamar y hacerla ir al ANSES. Claro, es lo que hicimos. Cuando hicimos el poder, habían digitalizado incorrectamente su DNI, por eso es otra consulta, de qué manera podemos garantizarnos que digitalizaron bien el documento. Bueno, eso es una cuestión interna. Lamentablemente nosotros, detrás del mostrador, no podemos pasar. Pero si tenemos la carátula del expediente, es decir, los números completos, como para poder buscarlos, ya sea con la FUI del documento, o si no, con todos los números completos a través del sistema de seguimiento de expedientes de la página de ANSES, ustedes van a poder darse cuenta y en ese caso van a tener que hacer una nota de error, porque obviamente eso le puede traer miles de perjuicios a la persona si no tienen, la documentación. Bueno, el plazo para actualizar los saberes, a ver, docente, de acuerdo a la explicación, el plazo tiene para solicitar la actualización del haber, gracias. Bueno, el plazo siempre para solicitar la actualización del haber es cuando hay modificación en el haber, porque hay que ver cuándo se jubiló y cuándo le corresponde, ¿no? De acuerdo a la ley. Así que lo vamos a tener en cuenta y te lo voy a contestar. ¿Puede repetir el fallo del caso del trabajador por COVID? Bueno, en realidad es un ejemplo que yo di del trabajador por COVID, porque lamentablemente están viniendo muchas consultas al respecto de trabajadores que fallecieron por COVID. Y me vino el caso de una consulta que la voy a iniciar ahora, es de una conviviente, la señora conviviente, y tienen
3 o 4 hijos. Así que tengo suficiente prueba, no va a haber inconveniente, la persona falleció en actividad, ya que tenía la regularidad. El tema de los fallos por densidad de aporte, hay dos fallos. Uno es el Tarditi, que se llama Tarditi, que es, que lo tengo por acá, les vamos a hablar bien, que es, el caso es así, es un fallo de corte, donde la persona empezó a trabajar y falleció en un accidente con 2 meses de aporte. Estaba en relación de dependencia. Ojo, yo también tuve el caso de un trabajador de una empresa de correos que falleció en un accidente. Como lo cobró hace poco, tardó muchísimo tiempo, lo ganamos, lo apelaron, lo quisieron llevar a la corte, aunque no tenía una regularidad, pero estaba en actividad al momento de fallecer. Ese es el caso que le corresponde. Y bueno, fue en febrero, cobró la señora. Me acuerdo porque los hijos eran muy chicos y ya están estudiando en la facultad. Miren todo lo que... creo que tenemos que hacer una ejecución de sentencia para que cobre la señora. Y el otro caso es el que estamos trabajando mucho, hace muchos años, es el Pinto Ángela. Ustedes lo buscan por densidad de aporte y le aparece en los portales el caso completo. Es un caso donde nosotros tenemos que contar la vida activa. Una persona, ¿cuándo tiene vida activa? A los 18 años. Puede ser que va a fallecer, esa persona fallece, supongamos, 30, 40, 50. Entonces, de los 18 años, 28, en 30 tiene 12 años para aportar. De los 12 años, aportó 8, tiene una densidad de aporte para ser aportante con derecho, por este caso. Supongamos que una persona, durante su vida activa, hablemos de un hombre, tiene desde los 18 hasta los 65, 47 años puede tener de aporte. Puede tener o no, con 30 se jubila y con la edad. En el caso de una persona que fallece con menos edad, pero tiene años de aporte, tiene la posibilidad de iniciar bajo un sistema de insistencia estas jubilaciones y después de iniciarlo bajo insistencia, puede, al denegársele, ir a la justicia para pedir solicitar la inconstitucionalidad de estos decretos y artículos de la 24.241 de la regularidad y solicitar la aplicación de estos fallos de corte como el quinto, porque tiene la cantidad de años de acuerdo a la edad que tenía al momento de fallecer, su vida activa tenía lo suficientemente aportes. Ese es el caso Pinto Ángel. A ver, otra pregunta. Ese es el fallo que hicimos. Bueno, dice, doctora, ¿nos puede brindar su mail? Sí, el mail mío es estudiogarmendia@yahoo.com.ar. estudiogarmendia@yahoo.com.ar. También estoy en la web como Estudio Garmendia. Sí, bueno, hay mucha demora con los expedientes. Vamos a ver un poco de nota administrativa el curso que viene, el martes que viene. Bueno, vemos que hay muchas consultas sobre docentes. Le comento que el tema de docentes es un tema más específico que excede a todo esto, pero vamos a tratar de hablar. Cuando ustedes dicen es necesario llevar el CAM, yo creo que como abogados nosotros necesitamos llevar toda la documentación que queremos hacer valer, porque muchas veces nos encontramos
con personas que están trabajando y por ahí hay días que están mejor predispuestos, menos predispuestos, o tienen que consultar. Si nosotros como abogados somos ordenados y llevamos absolutamente en el detalle del servicio, en forma cronológica, desde los 18 años hasta el momento último del inicio, cuáles son todos los aportes requeridos y los que vamos a presentar, habla de que podemos defender. A mí me ha tocado, con expedientes que estaban muy estudiados, con toda la documental, llevar lo que presento y llevar la otra documental en la carpeta que me lo pedían al momento del inicio. Y he podido salvar ahí en presencia el trámite y se pudo caraturar. Así que hacer ordenado con eso y declarar en forma cronológica cuáles son los aportes que tiene y cómo lo vamos a aprobar. Bueno, me consultan que hay un cliente que perdió toda la documentación por un incendio, bueno, que es muy común que se pierda la documentación por mudanzas, ese tipo de cosas. En este caso, lo que tenemos que hacer es pedir toda la historia previsional, todo lo que esté en los sistemas, y empezar a trabajar desde esto, ver qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Después, estar atento a eso también, qué le figura y qué no le figura. Ustedes saben que si no tienen la documental y la empresa no existe y no pueden volver a solicitar una certificación de servicios, y está el problema que hemos dicho al principio, que aparecen como no continuos en un sistema, la parte antigua, antes del 93, porque después del 7 del 93 para acá aparecen los aportes en forma mensual, netamente. Bueno, hay muchísimas consultas, no sé si tengo más tiempo, me parece que ya no, pero... no, ya estamos en horario. Bueno, yo les pediría que por favor, al ver todas estas preguntas que tengo, vamos a hacer lo siguiente. Por ahí, con la sola charla del martes que viene, podemos evacuar todas estas dudas, y si no, me las vuelven a realizar y en forma breve, que voy a tratar de disponer de unos minutos más para poder contestar. Así que les agradezco profundamente la atención que han tenido, espero no haberlos aburrido, y bueno, les dejo el material. Así que muchas gracias y nos estamos viendo el martes que viene, si Dios quiere.